Activision está regalando una skin épica de la UCC9, contenedores ocultos y una skin para la LAC 53. En este video te enseñaré cómo completar el nuevo evento, ingresar el código correcto y conseguir las recompensas de inmediato. Además te mostraré cómo equipar camuflajes a la skin legendaria J358. Así es amigos, existe un truco para que le puedas poner camuflajes. ¿Te gustaría saber cómo? Entonces te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Activision nos sorprendió con un evento que nadie se lo esperaba y en ese evento podemos conseguir una skin para la UCC9. Además, como te dije, te traigo un tutorial para equipar camuflajes a la skin legendaria del evento de Gundam. Antes me gustaría agradecer a los miembros por estar apoyando mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Empecemos hablando del nuevo evento porque las recompensas están buenísimas. Está en evento temático y se llama La Unión hace la fuerza. En este evento tenemos tres hitos de recompensas, las personales, las semanales y de marcador. Obviamente las personales están un poquito feas. Una skin para este buzo que la verdad no me llama nada la atención, pero espérate que hay más. En el hito semanal tenemos contenedores épicos y contenedores míticos, pero lo que más me llama la atención sin duda es esta skin para la UCC9 que está guapísima, no hay que negarlo amigo. En el hito de marcador tenemos un montón de contenedores, además también tenemos unas cajas y estas cajas contienen una skin para la LAC 53. Te voy a enseñar cómo conseguir estas cajas ya que son muchas y realmente sí merecen la pena. Lo primero que se debe hacer es unirnos a un equipo o crear un equipo. Empecemos con unirnos. Si le damos a ese apartado nos aparecerá que ingresemos un código de invitación. Si te preguntas dónde está el código de invitación, es muy sencillo. El que le dé crear en equipo, abajo del nombre aparece el código y ese tiene que compartir. Si no tienes equipo, dale donde dice crear equipo porque aún así podrás conseguir todas las recompensas, pero para eso ocupas puntos. Los puntos se consiguen completando tareas muy sencillas por cierto, y cabe destacar que las tareas de equipo se pueden completar varias veces. Conforme completes tareas y consigas las monedas, los hitos semanales de equipo van a aumentar, así como las recompensas personales y se podrán canjear. Es importante saber que entre más puntos consigas, irás entrando a la tabla de clasificación. Necesitas quedar entre los primeros para que de esa manera consigas mejores recompensas. Antes de que se me olvide, si te invitan a un equipo, en la pantalla del evento principal aparecerá un punto amarillo en el icono del buzón y ahí puedes aceptar. El hito semanal, cuando estás unido a un equipo, es importante saber que debes cooperar para que de esta manera se desbloqueen las recompensas. Aún si no tienes equipo y le diste crear, vas a conseguir las recompensas semanales de equipo, pero es importante aclarar una cosa. Es importante saber que no hace falta que juegues con los integrantes de tu equipo, claro que no, con que cada uno consiga las monedas independiente con las tareas va a contar. El evento es humilde, bastante sencillo, pero la verdad las recompensas están bastante buenas. Por ejemplo, la recompensa principal que es la UCC9. Menos mal que no pusieron una M4, pusieron un arma que realmente es muy usada en las partidas. El viernes por la noche finalmente conseguí la plancha legendaria amigos y me di cuenta que no tiene la opción para equipar camuflajes y dije ¿cómo es posible si esta pistola sí tiene? Investigando un poco me di cuenta que sí se le puede poner camuflajes a esta pistola legendaria amigos. Aquí pueden estar viendo, le puse el camuflaje de Alchemy Stars que claramente en COD Mobile es Aurora. Claramente para equipar camuflajes es con un truco, te voy a mostrar paso a paso lo que debes hacer para que de esta manera le puedas poner cualquiera que te guste. Te recomiendo que pongas atención, el tutorial es lento pero si sientes que voy demasiado rápido siéntete libre de pausar un poco el video. El primer paso es equipar tu arma secundaria en un primer armero, puede ser en el que sea, no importa, y armar una clase buena. Luego le das al icono de número y aparecerá un código, copia este código para que así tengas esta misma clase. Luego de eso vas a crear un segundo armero y en este caso también pondrás la pistola, pero no pongas la pistola legendaria, claro que no. Pon una skin cualquiera que sea épica pero que se pueda armar en proyecto. Una vez equipada el arma, seleccionas el icono de número y aquí pegas el código anterior del arma legendaria para que de esta manera tenga la misma clase en el arma legendaria y también en este segundo armero. Ahora viene lo interesante amigos, presten atención, vas a poner el camuflaje que más te guste a esta arma. Yo por ejemplo le pondré el de Alchemy Stars. Una vez tengas el camuflaje seleccionado le daremos donde dice guardar proyecto y aquí pon atención porque te puedes perder. Vas a renombrar el arma, le pondrás el número 1 tal cual como estás viendo. Una vez que renombres el arma correctamente le vas a dar en guardar, pero seleccionas el primer espacio y de esta manera ya lo tienes. Ahora lo que debes hacer es seleccionar esa arma, ese proyecto, aquí lo puedes ver, tiene el número 1 como nombre.
Volvemos al primer armero del arma legendaria, el primero que creamos, y le damos donde dice guardar, y pon atención porque te puedes equivocar. Luego seleccionas el espacio número 1 y antes de darle guardar, vas a cambiar nombre al arma y le vas a poner J358 Finfunnel así como se lee, y ahora sí podemos darle guardar en el espacio número 1. Ahora volvemos al armero número 2 y como puedes ver ya tiene el camuflaje pegado a esa arma, pero no es el arma legendaria. Arriba puedes ver que sigue siendo el proyecto número 1 que sería la skin épica, y si lo usas así no tendrá el camuflaje. El último paso es guardar este proyecto épico, le damos donde dice guardar y ahora seleccionaremos el espacio donde está el arma legendaria J358. Ahora podemos volver al armero número 1 o a cualquier tipo de armero y vas a ver que el proyecto de esa arma ya va a estar. Voy a seleccionar esta arma y aquí no tiene camuflaje, pero selecciono el proyecto y como estás viendo ya tenemos el arma legendaria con camuflaje de manera muy sencilla y lo podemos usar en cualquier partida. Cabe destacar que esto no afecta al juego, así que no te emociones, no vas a pegar más si tienes camuflaje, pega exactamente lo mismo, no afecta nada, simplemente es una apariencia mucho más guapa. No sé por qué a los Activision se les olvidó poner camuflajes a esta arma, si hasta los camuflajes tienen diseño para esta, es decir, solamente no lo pusieron. Ya probé esta arma y está buenísima, de hecho le hice un video en mi canal secundario Nivelin, por si no lo has visto te lo dejaré en la descripción, realmente te lo recomiendo. En ese video te muestro cómo sacarle provecho a la legendaria gratis. Me pregunto si alguno de ustedes tiene el camuflaje de diamante para esta arma, díganmelo en los comentarios. Hay una colaboración bien random en el juego amigos, de hecho es irrelevante pero aún así se los quería mostrar, solamente están dando un bate de béisbol. El bate, seamos honestos, está feito pero sigue siendo de colaboración, te lo comento porque pues muy sencillo, si no te has conectado conéctate porque solamente conectarte 3 días lo puedes conseguir. A mí me hubiera gustado que sea una skin aunque sea de paga porque se supone que es de colaboración y solamente es un bate, pero bueno es lo que hay y es lo que toca. En la versión de arena estará de regreso una arma legendaria bastante guapa que es la Mac 10 de Atomy Stars, que básicamente es una ruleta que trae también a una skin para la Artery. No sabemos si también llegará para la versión global, yo espero con toda el alma que sí llegue ya que en su momento me quedé a un solo giro para poder conseguir esta arma. Yo pensé que se iría pero regresaría pronto en la sección de para ti, pero hasta el momento no ha regresado o es que realmente no me he enterado. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido, un tutorial bastante sencillo y humilde, pero que sin duda ayuda a mucha gente nueva en el juego. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario, pero por supuesto que me queda ver la información completa, en esta ocasión le daré un corazón. Sin nada más que agregar y decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre, hasta otro próximo video.